Por aquí dice entonces la pregunta que lo dejó pensando usted. ¿Hay niveles de pecado, Pastor Juan Carlos? ¿Ante Dios o ante los hombres? Bueno, primero ante Dios. Ok. Pecados en la Biblia se mencionan de diferentes nombres. En el Nuevo Testamento hay catálogos de pecados y hay unos 121 nombres diferentes de pecados. Homicidios, borracheras, orgías, pues hay lista por nombre. Ah, bueno. Pero la Biblia no indica como... De pecados. De pecados, sí. Pero no indica de que haya entre esos, ¿verdad? Unos que son peores que otros. El asunto con el pecado es que el pecado es engañoso, esclavizante y progresivo. Entonces, cuando uno comienza a caer en el pecado, comienza una espiral donde va agregando más y más y más. Por eso dice Romanos capítulo 1, en su entenebrecimiento hicieron a Dios a un lado y comenzaron a caer ¿en qué? En pasiones vergonzosas, y hace una lista de todo lo que produjo haber hecho el primer pecado, que era rebelarse contra Dios. Entonces, no es que haya niveles de pecado, pero hay pecados que llaman a otros pecados. Porque el carácter de pecado es esto, esclavizante, progresivo y engañoso. Yo sí creo que ante los ojos de los humanos sí, porque la gente ve más malo, ¿verdad? Un pecado que otro. Dios en el Antiguo Testamento algunas cosas las trata como abominación. Y así lo dice, esto es abominación delante de mí. Pero no creo que Dios considere un pecado mayor que otro. Obviamente, hay algunos pecados que por su naturaleza, la blasfemia contra el Espíritu Santo, se salen, ¿verdad?, de esta lista, porque ya es rechazar directamente a la salvación. Sería como el único pecado que sí, digamos, estaría en la categoría más alta, pues el que no tiene perdón. Correcto. Pero no hay niveles de pecado. Yo creo que todas las personas, es más, usted ve las listas de pecados, habla de maldicientes, avaros, y antes habló de homicidas, borrachos, o sea, pone en una misma secuencia pecados que yo no pondría. O sea, yo no pondría a la par de un homicida, no pondría a un mentiroso, porque no necesariamente los ve uno en la misma magnitud. Pero ante los ojos de Dios, creo que todos son pecados, todos podemos caer en cualquiera de estos pecados si no nos cuidamos, pero el que sí queda afuera es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Claro, pero déjame ya añadir, en la forma... ¿Puedo añadir algo? Indiscutiblemente, no, todo lo que dijo está correcto. Ahora, el punto es que tenemos que ver con qué mentalidad esta pregunta es hecha. Acuérdate que venimos de una religión popular, el católico tiene 3 niveles de pecado. Tiene pecado venial, tiene pecado mortal y pecado capital. Ellos hacen esa división y yo crecí en ese tipo de pensamiento. Hasta que en el libro de Romanos vi que la paga del pecado es muerte. Todos son mortales. Entonces todos los pecados son iguales para Dios. Ahora, como dijo aquí el catedrático, indiscutiblemente afecta a la sociedad, afecta más al ser humano lo que el área de pecado. Así que realmente para Dios todos los pecados son iguales, pero no para nosotros. Nosotros ya tenemos varias maneras de pensar cómo nos afecta. No es igual que yo mienta o que mi hija mienta a que salga con una barriga, aunque es fornicación y lo otro es mentira. La fornicación, cuando le salga la barriga, ella va a tener unas consecuencias extraordinarias. No es igual que caiga en fornicación uno en la iglesia o caiga en fornicación yo o adulterio. Para Dios es igual, pero afecta mi situación mucho más que la de él, por la posición que tengo. Así que para Dios no hay niveles de pecado. El pago del pecado es muerte, todos son mortales. Sin embargo, no hay duda que el afecto a la sociedad sí es mayor. Pero a nivel de, usted habla de la iglesia tradicional, la iglesia católica, pero a nivel de la iglesia evangélica también tenemos calificación para los pecados también. Si un miembro del coro... No estudié eso, tiene que decir. En la banda pueden haber mentirosos, pueden haber chismosos, pueden haber orgullosos en la banda y pueden cantar, pero ya otros pecaditos no los dejamos allá arriba. Entonces, en la iglesia hay niveles de pecado que se permiten. Pero es que ahí entraríamos al tema que estaba diciendo el pastor. O sea, el pecado va a... O sea, el pecado que yo cometa va a generar diferentes consecuencias de acuerdo a la falta que hice. Entonces, habrán consecuencias más graves, habrán consecuencias menos graves. No para Dios, pero sí en el ámbito en el que estamos. En el ámbito natural, las consecuencias van... Entonces, hay pecados que generan consecuencias muy, muy, muy graves de otros que no las generan. Eso dependiendo de mi falta, de la falta que yo cometí.
y a quién se la cometí. Entonces ahí lo que yo no diría es que la iglesia tiene clasificación, sino que la iglesia reacciona diferente de acuerdo a la falta. Pero de cierta forma Pablo hace... Adiel, gracias por interpretar lo que yo dije porque no me entienden. Así que muchas gracias por la interpretación de mis palabras para que el presidente entienda lo que yo dije. Gracias, Adiel, gracias. Pero no entendí todavía. ¿Sí? De cierta forma Pablo hace... Dele. De cierta forma Pablo hace un poco calificación de pecados. No estamos hablando, obviamente, ni para perdón de pecados, para recibir Jesús pagó por todos los pecados, pero de cierta forma, en 1 Corintios 5:11, cuando dice, pero quiero recordarles que no deben relacionarse con nadie llamándose hermano, que sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador, y está poniendo esos pecados a un cierto nivel de que con ellos ni se sienten a comer, ¿o no? No con los borrachos. No, con los hermanos que... Con los hermanos que se llaman hermanos y que son borrachos. Exacto, entonces ahí está poniendo esos Yo como pecados. cristiano sí me debo juntar con un borracho. Me debo juntar porque si no, como el borracho va a haber un testimonio diferente, como lo hacía Jesús. ¿Quiénes son los borrachos? A los avaros, los idólatras, calumniadores, borrachos o estafadores. Entonces, yo puedo juntarme con un idólatra que no conoce al Señor, pero con uno que se dice cristiano y sigue practicando aquello, con ese yo no me debo juntar. Entonces, pero no sé si son como niveles por sus niveles de pecado, y pues metería ahí también, ¿no? Con uno que dice ser cristiano y es homicida. Testimonio. No sé si es por testimonio. Yo creo que es porque el tipo es un falso, porque está viviendo falsamente. Pues está diciendo que es cristiano, pero realmente no lo es. ¿Y cuál es su testimonio? Por sus frutos los conoceréis. Falso a lo que está diciendo que es. Claro. Sí. Entonces, no, porque por el testimonio yo no, pastor, es que si yo me junto con un avaro del mundo o un ¿Cómo tú sabes que es avaro? ¿Cómo tú sabes que es avaro? ¿Cómo tú sabes que es un calumniador? Pero por las consecuencias, lo que está diciendo Pablo, lo que va a generar eso. Lo que va a generar eso. No porque lo pongan más arriba, sino, vuelvo al punto, por la consecuencia que el mezclarse con ese tipo de personas... No, Adiel, claro. No, porque solo lo estás diciendo hacia los cristianos. Estoy bien, Adiel, con lo que estás diciendo. Lo que no estoy bien es con lo que dijo el pastor Delgado. Es correcto, eso es ese es el dicho, pero no es un versículo, ¿verdad? Gracias a Dios no es un versículo. No, dime con quién anda y te diré quién eres, debería estar en la Biblia. Bueno, pero está bien. Pero lo que pasa, Pastor Delgado, es que si yo lo hago por el testimonio, ojo, yo soy cristiano, yo soy Jonás González o yo soy Pastor Delgado, yo no me puedo juntar, ¿cómo me van a ver con un borracho? Entonces, ese es el testimonio y no, me tienen que ver con un borracho no cristiano. Sí, pero no es bueno que yo esté con un borracho. Usted está hablando del testimonio. Yo creo que no es por esa la razón. Escucha. A ver, escucho. Escucho. El testimonio que yo estoy hablando no es tuyo porque te juntes con el borracho. El testimonio que estoy hablando es que el borracho va a la iglesia, levanta las manos, dice que diezma y entonces es un borracho. El testimonio de él es como yo conozco que es un avaro. El testimonio de él es que yo conozco que es un mentiroso. Eso es lo que te quiero decir. Tenemos que el testimonio de él va a hablar en ese sentido, sí. Y claramente está engañando. Y por eso la unión mía con esa persona, no quiere decir que no me une con una persona que cayó en borrachera la semana pasada. Que no me una con una persona que es borracho y que declara y se cree que hace que es el bueno y después hace negocio sucio por atrás. El poiello en griego, el continuación o práctica de. Claro, no estamos. ¿Me entiende, caballero? Okay. No necesito a Adiel para que interprete. Adiel, ¿qué tú crees? ¿Interpreta o no? Bueno, antes de pasar a otra pregunta, nada más, hay una, ahora que hablaba Juan Carlos sobre lo que abomina el Señor, pareciera que en Proverbios 6 también Dios hace una misma clasificación, porque dice hay 6 cosas que aborrece y añade una 7ª que abomina, y esa 7ª a veces se nos olvida porque dice que es armar discordia entre hermanos. O sea que las discordias entre los hermanos de la fe, al parecer, son un pecado que Dios abomina
por encima de los que aborrece, ¿verdad? Que aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, los derramadores de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el que hace testimonio mentiroso. Pero pareciera que un pecado que es muy recurrente entre nosotros, hermanos en la fe, el crear discordia, es un pecado abominable ante los ojos de Dios. Entonces lo dejo ahí nada más como... Y a un 7 abomina, no dice que abomina al 7, no dice que abomina... No dice que abomina el séptimo, dice que a un 7 abomina. Bueno, o sea, que pero lo pone como una figura, bueno, puede ser una figura poética que dice que 6 cosas aborrece y añade una séptima. Hay algunas versiones que sí lo ponen 6 cosas y una 7 que aborrece, pero puede ser una figura... Okay.